Ya, ok, ahora sí. Les mencionaba que nos vamos a situar, o vamos a, en este caso, a tomar de toda la historia del Perú. Vamos a comenzar con los tumultuosos, con los años tumultuosos del siglo XIX, ¿ok? Estamos hablando ya un periodo que es post-independencia, ¿cómo se llama? Muy buen nombre. Ya, campañas militares, ¿no? Recuerden que luego de la independencia, una vez que Bolívar deja, en este caso de gobernar el país, ¿ok? Recuerden que para esto San Martín I, en 1821, proclamó la independencia, intentó de una manera más pragmática, realista, concretar esa independencia proclamada. No pudo ser así, no lo pudo hacer él, ya, y posteriormente le dejó la posta a Simón Bolívar, que tenía no solamente más prestigio, sino también un mejor ejército, que podía contrarrestar a los realistas, ¿no? Una vez que Bolívar logra, en este caso, finiquitar la independencia y se firma la capitulación de Ayacucho, con el cual se designa el retiro, en este caso, de las tropas realistas del país, ¿okay? Llega unos años tumultuosos, que fue más que todo la época de, de una de las etapas del militarismo. ¿Ok? ¿Qué es el militarismo? En este caso eran diversos eh, soldados, en todo caso oficiales de alto rango, ¿ok? Y también preponderancia política, ¿qué hacían? Querían, en este caso, llegar al poder, ¿no? Agustín Gamarra, Orbegoso, ¿ok? Entre otros, ¿no? Salaberry, ¿no? Cada uno quería, y llegaba a su pequeña cuota de poder. Esa etapa del primer militarismo, que es el primero, ¿ya? ¿Qué marca? Marca de alguna manera una tendencia inestable. El Perú no tenía un gobierno, no tenía una cabeza que pudiera en este caso, cimentar la república. Cada año, cada ciertos años siempre había un gobierno, otro gobierno, otro gobierno, otro, porque siempre habían golpes de Estado. Se alzaban, uno lo derrocaba, otro y eso era constante, eso era una inestabilidad constante. No sé si eso le suena un poco familiar como estos años, ¿no? Donde entra un presidente, intentan vacar, lo sacan, entra otro, entonces, muy similar, o sea, no es algo que nos es muy ajeno, ¿no? Estoy hablando más o menos de inicios del siglo XIX. Estamos hablando del año 1830, treinta y tantos, ¿no? Entonces, eh, llega luego un periodo de estabilidad con Ramón Castilla. Estamos hablando ya más o menos de los 1850, ¿correcto? Nace un primer gobierno donde, después de mucho tiempo, el país logra de alguna manera una estabilidad con él. ¿Okay? Muchos lo pueden criticar. De alguna manera, Castilla, ojo, siendo Castilla parte de este grupo de militares, ¿no? Y ojo, también siendo Castilla de alguna manera conspiradora. O sea, Castilla no es tampoco, como digo, una santa paloma. No lo fue. Tenía sus propios intereses. Pero cuando él llegó al gobierno, cuando él llegó al gobierno, hubo cierta paz, cierta tranquilidad. Entonces, ya no nos enfocábamos tanto en que, y ahora quién será el nuevo presidente o quién vendrá a derrocarlo. No, sino que ya se iba construyendo las bases del país. Eso es lo que sí se le puede dar, en este caso, crédito a Castilla. ¿Ok? Entonces, pero pasado su primer gobierno, llega un segundo, llega en este caso Echenique. Llega el gobierno de Echenique. Pero fue un gobierno muy corto y realmente bastante malo. ¿Ok? O sea, en ese caso, la paz
que se había logrado con Castilla, no se pudo continuar con Echenique, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hablar de él. Pero nos vamos a centrar más bien a partir del segundo gobierno de Ramón Castilla en adelante, ¿ok? Porque de alguna manera, como les digo, vamos a tener ciertas certezas sobre el devenir del país. Sobre todo porque estamos a portas, ¿no? De una de nuestras etapas más oscuras, que fue, en este caso, la Guerra del Pacífico. Y cómo de alguna manera eso hizo que nuestro país, que llegó a alcanzar cierta prosperidad, llegara a un vacío que hasta el momento todavía no sabe. Todavía no logramos, en este caso, como país, cierto progreso, ¿ok? Como si en este caso, de alguna manera, lo llegó a lograr Chile, pero también con muchos costos y muy duros para ellos. No fue fácil tampoco. Pero es un tema que de repente ustedes lo podrán, si ustedes son más curiosos, lo podrán averiguar, ¿no? Porque bueno, en este caso hablo con los alumnos de quinto, ¿no? Con otros alumnos de repente por ahí, si continuamos en los próximos años, les podré ir contando cómo ha sido también en este caso el proceso en Chile, que ha sido bastante difícil, no ha sido muy fácil tampoco. Pero volvamos nuevamente a nuestro tema. Nos vamos a estudiar primero el segundo gobierno de Ramón Castillo, ¿no? Y también, de paso, el de Miguel de San Román, que también fue muy corto en realidad, ¿no? O sea, de alguna manera, en esta primera etapa de nuestra independencia, si podemos elegir, obviamente no al mejor, pero sí al que ayudó más, en este caso, a un progreso del Perú como país, vamos a señalar a Ramón Castillo. Más allá de ciertas cosas que también él hizo y que no eran tan buenas. Pero, de alguna manera, o sea, si como decimos popularmente, restamos y sumamos, pues creo que su aporte ha sido muy provechoso para nuestro país. ¿Okay? Pero vamos un poquito más adentro como fue su segundo gobierno. ¿Ok? Entonces, ante el escándalo, en este caso de la consolidación de la deuda interna, ¿ya? Los liberales, en este caso, entendamos un poquito el término liberal, ¿no? De alguna manera, tiene una cierta similitud a lo que conocemos ahora, ¿no? Son, en este caso, intelectuales o gente conocedora que desea que, en este caso, eh, que la sociedad se rija por las leyes del libre mercado, ¿no? Que las personas tengan la decisión en sus manos en ese caso, de tomar caminos que crean convenientes, sin que haya una intervención fuerte del Estado u otros entes, ¿no? El conservador, por otro lado, más bien es una persona que se aferra a ciertas tradiciones anteriores. El liberal se supone, ¿no? Y es una crítica a los liberales de ahora, se supone que son aquellos que aceptan las nuevas tendencias, los nuevos pensamientos, ¿no? Que actualmente nuestros liberales criollos de ahora más bien parecen conservadores, porque más bien ellos se empecinan en mantener ciertos estilos de gobiernos anteriores, pero poco miran un futuro. Bueno, esos son los liberales de ahora. Pero los liberales de ese tiempo, más bien, eran distintos. ¿Sabes? Lo que querían era un mayor, o sea, dejar atrás costumbres coloniales, y que haya una mayor libertad del ser humano. Por ejemplo, hasta esta fecha, hasta el gobierno de Ramón Castilla, te estoy hablando más o menos del año 1850 aproximadamente, todavía no se establecía plenamente la libertad de los esclavos. A pesar de que eso fue un ofrecimiento, por ejemplo, bueno, San Martín, de alguna manera, liberó parte de ellos, ¿no? Cuando San Martín entró,
cuando San Martín entró, ya una de las, de sus propuestas por las cuales en este caso tuvo muchos adeptos, sobre todo los esclavos negros, era la libertad de sus hijos. Los hijos nacidos después de la independencia podían ser libres. Pero ¿por qué San Martín no llegó a proponer la libertad plena de los esclavos? Porque no podía ir en contra de quienes tenían el poder en ese tiempo, que eran los españoles o los criollos nacidos, que eran españoles nacidos en el Perú. Porque ellos mantenían, o en ese caso querían mantener el estado de esclavitud. Entonces, San Martín incluso no podía chocar demasiado con ellos porque de alguna manera los necesitaba para la causa emancipadora. ¿Ya? Me dejo entender. Entonces, hizo un punto medio, ¿ok? Hizo un punto medio. Liberó a los hijos. Liberó a los que nacieron después de 1821, negros, pero no a los anteriores. Entonces, hubo un punto medio. Y mira cuántos años pasaron. Estamos hablando de que ambas, de la proclamación de la independencia hasta este tiempo, que estamos hablando del segundo gobierno de Castilla, son más de 20 años. Más de 20 años y se mantenían costumbres coloniales, como la esclavitud, por ejemplo. Entonces, el liberal de ese tiempo ya quería, en este caso, una sociedad plena. Obviamente, de acuerdo a sus intereses. Tampoco no vamos a decir que todos que no, pero sí, en este caso, veía de que ya habían ciertos rezagos de la colonia y que todavía, mira, han pasado mucho agua bajo el puente. San Martín, Bolívar, militares, y nadie, perdón, hacía eco a ese tipo de régimen humillante, ¿no? Que es la esclavitud, por ejemplo. Y así habían otros tipos de acontecimientos, como por ejemplo también los casos de corrupción. Yo tenía un librito muy bueno, lo regalé para mi mala suerte, que eh, era la historia de la corrupción del Perú. Y que justamente en la época del primer militarismo se acentuó. Porque el que entraba, ¿qué hacía? Se repartía lo que había. Y eso había ocurrido también en el gobierno de Echenique, por eso que salió con un escándalo feo, en el tema de la consolidación. ¿Ok? Entonces tuvo que salir, porque simplemente ya no tenía apoyos para poder continuar un gobierno. Y allá, y en esta época era muy sensible. O sea, tú entras al poder, pero tenías varias bayonetas o varias escopetas apuntándote. El menor paso, el menor error, caías, no había estabilidad, porque cada quien quería entrar. Entonces, aquí a Echenique le explotó en la cara la consolidación de la deuda, que es una autocorrupción, y en este caso se empezaron a generar motines, ¿ok? Es como nos cuenta aquí en este caso la lectura, ¿no? Por ejemplo, los líderes iniciales de estos motines fue, por ejemplo, Domingo Elías, ¿no? Que volvió de un destierro, y José Rufino Torrico, ¿ok? Ahora, era normal en ese tiempo que los enemigos políticos los botabas del país, los llaman los destierros. Porque, bueno, no lo podías hacer. Pero igual se los ingeniaban para conspirar, ¿no? Pero en Arequipa, dice, los revolucionarios habían firmado un acta según el cual Castilla quedó como jefe del ejército en presidente de la República. Y Arequipa, vamos a escuchar muchas veces Arequipa. Arequipa es la tierra de las revoluciones, señores. Cualquier cosa, cualquier rebelión, cualquier insurgencia, vamos a escuchar mucho Arequipa. En Arequipa, o sea, de alguna manera es una ciudad que ve algo, o sea, hay algo que le molesta, se puede decir. Entonces, vienen desde ahí las insurgencias. Entonces, vamos a escuchar mucho Arequipa en este tipo de casos.
Y entonces les decía, entonces, con esta acta, que fue refrendada posteriormente en Cusco, o sea, se ratificó, entonces ya hubo un presidente en ese momento, que fue nuevamente Ramón Castilla, ¿no? Él fue, en este caso, nombrado como presidente provisional. Entonces, el 5 de junio de 1854, estando Castilla en Ayacucho, ¿no? Rumbo a Lima firmó el decreto aboliendo el tributo de los indios. Mira, 30, 20 años, más de 20 años, y todavía los indios seguían pagando tributo. Y ya había pasado la colonia. Por eso que los indios, en este proceso, ellos estaban en el medio. Y como se dice, tenían que elegir entre dos males, ¿no? ¿Qué hacemos? O nos quedamos con nuestros opresores de siempre, o en este caso vemos qué pasa. Y ellos eligieron luchar contra los españoles. Por eso que la campaña de San Martín, por ejemplo, era básicamente su ejército, era negros e indígenas. Y algunos soldados de otras campañas, pero la mayoría, ¿por qué? Porque querían la libertad. Siempre los opresores de un régimen van a conspirar contra él. Pasó también en la caída de Tahuantinsuyo. ¿Ustedes creen que 3 españoles barbones y con caballos va a poder dominar un imperio de millones de personas? Imposible. A los españoles se les sumaron sociedades norteñas, los tayanes, entre otros, que estaban descontentos con los incas, los chimús. Es que es normal porque si a ti te someten y estás en contra de eso, es obvio que encuentras un aliado que los va a derrotar, es obvio que te unas. Tampoco es una cosa, no, acá no juzgamos a ellos, pero era natural que que se pusieran a los españoles. Igual acá. ¿Quiénes eran los que llevaban la peor carga? Los indígenas y los negros. Entonces, ellos querían el cambio. Siempre los más poderosos van a querer un cambio. Y el tema es que a pesar de ese cambio, tuvieron que pasar más de 20 años para que ellos pudieran notar algo más real. En el caso de los indígenas, la eliminación de tributos por ser indígena, o sea, te pagaban o sea, porque eres indígena, entonces tienes que pagar un tributo. Es lo más absurdo que puede haber. Y en el otro caso, eh, ¿no? La abolición de la esclavitud. Entonces tuvo que ser Castilla el que primero firmara el decreto para la abolición del tributo indígena. Y luego él abolió la esclavitud. Ambos tuvieron un propósito de captar indígenas y negros para los enfrentamientos entre las tropas de Castilla y el gobierno. Se produjeron las batallas de Iscuchaca el 2 de agosto de 1854 y la de La Palma, perdón, el 5 de enero de 1855. Con esta última batalla se determinó la derrota definitiva de Echenique. Pero ojo con el detalle, un detalle. O sea, no es que tampoco Castilla fuese, pues, el hombre magnánimo ¿no? Que en un arranque de bondad, pues, va a abolir el tributo indígena y la esclavitud, como siempre se nos ha hecho, ¿no? Castilla los liberó a los negros, ya, pero tenía un motivo, pues. Necesitaba gente en sus tropas para poder derrocar a Echenique. Entonces, siempre en la vida va a haber un toma y daca. Siempre va a haber un beneficio, pero siempre una expectativa de ¿cómo se llama? De provecho. O sea, Castilla fue ingenioso, estratégico. Necesito a ellos. Les tengo que darle algo que ellos quieran. Y no solamente fue eso, sino que a posterioridad, la imagen de Castilla sigue siendo firme. Porque él va a quedar como el presidente que abolió la esclavitud
y va a quedar como el presidente que eliminó los tributos indígenas. ¿No? Entonces, o sea, si lo vemos en un contexto histórico, ¿no es cierto? Más allá de que tenga defectos como Castilla, más allá de que fue un hombre conspirador en su momento, pero esa es la estrategia política. Hay que tomar decisiones de alguna manera para que puedas llevar a cabo lo que pretendes. Aunque no estés 100%, no creas 100% en ello. Entonces, vamos con estos dos hechos que determinaron o en todo caso caracterizaban al gobierno de Ramón Castilla. Primero, la abolición del tributo indígena. En el presupuesto de 1854-55, los ingresos, o sea, por tributos indígenas, sumaban un aproximado de 4.800.000 pesos, ¿no? En promedio. ¿Ok? Uno de los rubros era las contribuciones directas, con más o menos 1.600.000, ¿no? Pesos, a lo cual la contribución indígena aportaba 1 millón de pesos aproximadamente. Es decir, este tributo consideraba era el 60% del presupuesto del Estado. El tributo había sido implantado por los españoles durante la colonia, como reconocimiento que los indígenas debían a la soberanía del rey. ¿Okay? Era cobrado por los encomenderos primero y luego por los corregidores, pero de una manera abusiva, ¿no? Como ustedes habrán podido estudiar anteriormente. Aunque en 1808 fue abolido por el gobierno español. Apareció en 1815 como no, o sea, volvió nuevamente, o sea, lo que pasa es que no es por gusto que lo hacen, sino es que de alguna manera la colonia necesitaba ¿qué? Dinero. ¿Y dónde podía sacar? De lo que eran sus súbditos. ¿Okay? Entonces, nuevamente, a pesar de que se eliminó, en algún momento apareció años después con otro nombre, Contribución de Indígenas. San Martín había derogado este dispositivo, pero fue restablecido por un decreto supremo en 1826. Es decir, la República del Perú pretendía económicamente vivir gracias al aporte de los campesinos. O sea, siempre ellos, a pesar de su aporte para la República, siempre eran los últimos en ser considerados. Y es más, incluso ese tipo podemos decir, de, de, este, de beneficio para ellos, fue dado en un contexto más bien estratégico. En el caso de los esclavos, otro hecho de gran importancia histórica, ¿no? El decreto fue firmado en Huancayo, expedido en Huancayo, perdón, el 3 de diciembre de 1854, con el asesoramiento de los liberales, que decretó la libertad de los esclavos, que en número de más de 25.000 eran. O sea, existían en ese momento más de 25.000 esclavos en el Perú. Entonces, ellos abonaban aproximadamente, o sea, para la libertad, el Estado tenía que abonar a los esclavistas 300 pesos por cada esclavo. Recibe, pero sí. O sea, es irónico, ¿no? O sea, para liberarlos, el Estado tenía que pagarles a los esclavistas. Es que tenían poder. Los esclavistas tenían poder. Entonces, de alguna manera no iban a dejarlos ir así, por así. No, tenía que haber una retribución. Y el Estado, para poder, de alguna manera, corroborar, tenía que indemnizarlos económicamente, ¿no? A pesar de que no deberían ser, o sea, ni siquiera deberían haberle pagado por eso. Cosas de la época. Por este concepto, se pagó aproximadamente 1.432.050 pesos, pagos en efectivo y en vales a un aproximado de 3.329.000 pesos, ¿no? Alcanzando en 1800 la cifra de 8 millones de pesos por manumisión de esclavos. El segundo gobierno de Castilla, que más o menos fue entre los años 1855 a 62, ya, en este caso, ¿cómo se realizó su elección provisional? Realizadas las elecciones, dice la Convención Nacional, se instaló el 14 de julio de 1855 y ratificó a Castilla como presidente provisorio. Instalado su gobierno, Castilla, de temperamento autoritario, se separó de sus ministros liberales y convocó a sus amigos. Dice, porque esto me suena muy familiar, ¿no? Llegan con ciertas ideas, ¿no? Con ciertas tendencias y luego cambian hacia el otro lado. O en todo caso,
Llegas solo, ¿y con quién te rodeas? Con tus amigos. Son un familiar. Entonces se iniciaba así el rompimiento con los liberales. O sea, la tendencia de Castilla era liberal, o sea, en ese momento era liberal. Pero cuando llegó al poder, los despachó. No, ya no quiero con ustedes. Entonces, en 1856 se determinó discutir la nueva constitución, ¿no? Una constitución conservadora que debía reemplazar a la de 1839. Entre sus obras principales de Castilla tenemos, inaugura el alumbrado a gas, una red de tuberías, acequias y piletas públicas para el servicio de agua pública, construye el ferrocarril Lima-Chorrillos, inaugura la penitenciaría de Lima y las estatuas de Cristóbal Colón y Simón Bolívar. Realiza el primer censo republicano de 1862, que arrojó en ese momento una población de aproximadamente 2.487.916 habitantes. En el caso de los negocios con el guano, aprovechó la expiración del contrato, o sea, el vencimiento de los contratos con las casas comerciales internacionales para apoyar a un grupo de comerciantes peruanos, ¿no? Que se llamó Compañía de Consignatarios Nacionales Hijos del País. O sea, de algún modo intentó como nacionalizar la exportación del guano. Recuerden que el guano es, en este caso, su fertilizante natural, ¿no? Que es de alguna manera los desperdicios de las aves guaneras. Y se usaba mucho en esa época, ¿no? Como un elemento para, en este caso, usarlos como energía natural. Después se colonizó la selva, en su gobierno se colonizó la selva, ¿no? Con la creación de la provincia de Loreto. Y luego le dio rango de departamento marítimo y militar. Se construyeron vapores para la navegación. También en este caso, o sea, de alguna manera, si bien se llegó a establecer una posición conservadora, pero hubo muchas avenencias entre conservadores y liberales. O sea, los liberales en ese tiempo patearon fuerte para cambiar nuevamente o reformar nuevamente la Constitución, para establecer una moderada, ¿no? Entonces se estableció en esa Constitución la pena de muerte, se volvió un sistema de votación indirecta, estableció el funcionamiento en 2 cámaras del Congreso, se estableció que para ser congresista debería ser, para ser diputado, por ejemplo, deberías tener 25 años y para senador 30. Se respetó las municipalidades, se prohibió la reelección presidencial y se sancionó la primacía de la religión católica, ¿no? O sea, de alguna manera los liberales tuvieron que ceder algunas cosas. Esta constitución más sensata y realista que las anteriores, ¿no? Ha sido la que más tiempo ha regido en el Perú, hasta 1900. Y hasta el momento, estamos hablando de más o menos 60 años, es la constitución con más vigencia en el país, aunque ustedes no lo crean. ¿Ya? En ese tiempo hubo conflicto con el Ecuador, ¿no? Entre los años del 58 al 60, hubo muchos diferendos entre Perú y Ecuador. Motivo principal es porque Ecuador había cedido en 1857 1 millón de hectáreas cuadradas en las márgenes del río Bombonaza a sus acreedores ingleses, a cambio de un 30% de su deuda externa, a sabiendas que esto pertenecía a territorio peruano. Evidentemente los ingleses fueron estafados, ¿no? Y se atentó contra la soberanía del Perú. Como vía diplomática no dio resultado, entonces Castilla preparó, en este caso, la escuadra peruana para que se hiciera respetar la soberanía. Y desembarcó en Guayaquil el 7 de enero de 1860. Debido a esta situación, Ecuador aceptó firmar el Tratado de Mapasingue y reconoció la anulación de estos contratos territoriales con acreedores ingleses. El tema era que, en caso con Ecuador, luego de la etapa post-independencia, no había, en este caso, límites fijados entre ambos países. Recuerden que eran naciones que no tenían o tenían un aproximado de 20 años. Entonces había mucho, o sea, entre uno y otro, al no tener límites fijos, podías, en este caso, podían haber ese tipo de problemas territoriales. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, esto es en cuanto al segundo gobierno de Ramón Castilla.
vamos a seguir, vamos a terminar lo que faltaba como un prólogo para el siguiente tema. A continuación, en 5 minutos descansamos y volvemos con, en este caso, Historia Universal. ¿Ok? Entonces, 5 minutos, regresamos para la siguiente clase. Chao, chao.